contarles y también consultarles, porque tenemos pensado hacer una clase, que es la clase del 28 de octubre, la clase número 10. Estamos pensando a poder hacerla presencial, hacer una visita al módulo agroecológico que dirige Vicky en el INTA Oliveros, y queríamos preguntarles más o menos ustedes dónde están, si hay dos cuestiones a resolver. Una es el seguro. Necesitaríamos tener a tiempo la lista de todos quienes vayan a asistir para sacar el seguro. Y la otra es el tema del transporte, porque tenemos que o pedir la combi de la facultad para salir desde Zavalla. No sé si esa combi puede pasar por Rosario o si no, bueno, coordinar autos, vehículos. Entonces, más o menos, si pueden poner en el chat quiénes saldrían desde Zavalla, por ejemplo, para pensar en el tema combi. Todavía hay tiempo, porque bueno, tenemos un mes, pero son todas cosas que hay que planificarlas, porque hay que pedir a alumnado y a estudiantil. Eso, pongan nomás en el chat quiénes saldrían desde Zavalla el jueves 28 para hacer una visita. ¿A qué hora, Facu? Eso. Sí. La idea es ir un poco antes de empezar la clase a las 2, para que no se nos haga tan tarde la vuelta, y eso sería de 2 a 5 también. Yo no te veo, cuando vos digas arrancamos. Esperamos un segundito, vayan respondiendo más o menos para tantear. Bien, ¿alguien más que saldría desde Zavalla? Bueno, cualquier cosa después seguimos coordinando esto. Dale, Silvia. Bueno, vamos a presentar dos experiencias en agroecología y donde se evaluaron indicadores edáficos. La primera que vamos a presentar es justamente el módulo del periurbano de Oliveros. Vicky, ¿querés explicar más o menos cómo surge? Bueno, voy a hacerlo medio breve porque tenemos la visita después del 28, así que lo voy a hacer medio rapidón. Nosotros el módulo se inicia con el objetivo de, digamos, de abordar la producción en zonas de exclusión donde no se pueden aplicar insumos de síntesis químicas y con un enfoque agroecológico. Entonces, a partir del 2015, como les decía antes, empezamos el módulo tomando 6 lotes, que eran de la estación experimental que linda con la localidad. La localidad no tiene una ordenanza que regule y que determine zonas de exclusión, pero sí nosotros lo tomamos como una zona de exclusión porque los periurbanos en el sur de la provincia de Santa Fe, salvo los cordones hortícolas vinculados a Rosario del Gran Rosario, el resto son sistemas de producción extensivos. Entonces, por eso tomamos esa definición para iniciar el proceso y a su vez pensado desde el enfoque agroecológico, como les dije antes. ¿Pasás, Silvia? Sí, el objetivo fue justamente ese, entonces. Eso que les comentaba, el objetivo, abordarlo desde a esta transición con una propuesta que incluía todo lo que es la producción primaria, pero también se trabajó con un proceso socioorganizativo de desarrollo local en la misma localidad de Oliveros y se trabaja con el agregado de valor de las producciones, pensando en esto de que aquello que se produce tenga la posibilidad de transformarse como alimento, como es el caso del trigo y la producción de harinas, o también estamos trabajando con legumbres, también pensando como, digamos, producción y venta en mercados
locales o de cercanía. Pásame, Silvi. Acá. Las dimensiones que tiene el módulo. Bueno, en cuanto... ¿querés seguir vos? ¿Sí? No, vos, pensé que se había cortado, sí. Dimensiones Lo que pasa es que capaz que aparece antes, después de que mencionamos. Bueno, un poco esto que les decía, de que se abordó la producción, la transformación, el consumo, tiene que ver con que se abordó esta mirada multidimensional de la agroecología, esta primer mirada ambiental o ecológica que contiene a la dimensión socioorganizativa y económica. Bueno, tiene que ver con la promoción de tecnologías de procesos, como antes mencionábamos, la dimensión social, que tiene que ver con los procesos organizativos y de acción, digamos, colectiva, y la dimensión económica, que es en esta propuesta de transformación, agregado de valor y consumo. Pasá, Silvi. Un poco contarle las características particulares del espacio. Ahí pueden ver la localidad de Oliveros, esto que está en amarillo, como si fuese una J acostada o una L acostada, es el módulo, que son 33 hectáreas y media. Bueno, se lleva adelante en un sistema mixto que integra la ganadería con la agricultura. Tiene historial 30 años de agricultura convencional y además de agricultura convencional, ensayos de investigación del modelo convencional. Entonces fue un lugar donde se probaban digamos, los cultivares, las distintas prácticas de manejo que se llevan adelante. El tipo de suelo, como les decía antes, un argidol típico, serie Maciel, que tiene esta característica de ser franco-limoso. Tiene la secuencia de horizontes, el A, el B, un B textural, y en B transicional al C, bueno, y el horizonte C. Y como les comentaba anteriormente, la disminución fue gradual en el uso de productos fitosanitarios. En realidad fue que se fueron incorporando lotes con distintos historiales en estos 6 lotes que estamos llevando adelante en la actualidad. Y bueno, es una zona con temperaturas promedias anuales de 18 grados y precipitaciones entre los cercanas a los 1100 milímetros. Bueno, todas estas estrategias, Vicky, ya las mencionaste cuando vimos la primera parte de la clase. O sea, todo está implementado en el módulo. Y yo voy a hacer hincapié un poquito en esto. ¿Se acuerdan que hablamos del supermagro, que habíamos dicho de la resolución del SENASA y demás? Bueno, Vicky trajo al laboratorio de micro el supermagro que ellos preparan anterior al 2020, que después les muestro este análisis, y lo único que hicimos es el recuento de heterótrofos aerobios totales, y nos dio 3,4 por 10 a la 7, o sea que una buena dotación de grupos heterótrofos, distintos grupos funcionales, que utilizan justamente el carbono orgánico como fuente de carbono, ¿sí? Y son aerobios. En el 2020 nos preocupaba también la inocuidad del producto y se llevó a un laboratorio para que hagan el recuento de bacterias aerobias totales, hongos y levaduras, pero a su vez para ver si había presencia de Escherichia coli, Salmonella o Shigella como patógenos. Por suerte no, o sea, en el mecanismo habían desaparecido o no había directamente, nos dio ausencia de las 3 y 1,7 por 10 a la 4 aerobias totales y 1,5 de hongos y levaduras. Como esto tiene que ver, está relacionado con la cantidad de un sustrato del otro que se pone, y eso probablemente muchas veces no está estandarizado, ven ustedes las diferencias entre un supermagro y el otro, pero bueno, como esto se suma a la potencialidad que ya tiene el suelo, no están mal estos valores. Lo ideal es que estén más cercanos a 10 a la 7, como fue la primera determinación. Obviamente que son partidas diferentes, ¿no?, de supermagro. Bueno, este es el croquis del módulo, como les decía esa L, les decía Vicky recién. El lote 1 tiene ganadería pura, el lote 2 rotación y el 3 rotación agrícola ganadera, con la diferencia que el lote 2 tiene predominancia de cultivos de cobertura y el lote 3 tiene predominancia de cultivos de granos. El lote 4 es rotación agrícola, agroecológica, todo por supuesto, pero con eventual pastoreo, es decir, que si es necesario entran las vacas, pero no están establecidas dentro de la rotación. El lote J, que es el lote que tenemos aquí, es una rotación agrícola ganadera sobre una pastura degradada que fue implantada en el año 1998. Y la pista, que es esta aquí,
es también una rotación agrícola ganadera sobre un suelo no disturbado. Y los dos referentes o los dos umbrales que tenemos es un parque, que es el umbral máximo, es decir, a lo que debe tender o pretendemos que tiendan los indicadores que vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque no está antropizado. Y nuestro umbral mínimo es la agricultura convencional, que es un lote de aquí en la cercanía, con 30 años de agricultura, rotación maíz, soja, trigo, soja. Perdón. Se realizaron todo este seguimiento de parámetros y nosotros vamos a hacer hincapié en los indicadores microbiológicos y hay unos datos de micorización. Bueno, la situación diagnóstica, que fue en el 2017, a los 2 años de haberse implantado el módulo, vemos que los mayores valores de los indicadores, fíjense, carbono de la biomasa, actividad enzimática total y las 3 enzimas asociadas al fósforo, al azufre y al carbono, los mayores valores correspondieron a la rotación agrícola ganadera sobre pastura degradada, pero mejorada con intersiembra, y la rotación agrícola ganadera sobre suelo no disturbado. El ganadero puro quedó en una situación intermedia con respecto a estos 3 tratamientos agroecológicos, y la agricultura convencional por debajo de los parámetros de todos los otros tratamientos. El parque, si bien esperábamos un umbral máximo en el diagnóstico, quedó también en una situación cercana al lote J. Si vemos todos los tratamientos y tomamos a la agricultura, al máximo que es la pista, como 100%, vemos que carbono de la biomasa, FDA y fosfatasa en 2 años disminuyeron un 50% en la agricultura convencional, una diferencia del 50% con la agricultura convencional, y un 75% en las 3 enzimas evaluadas. Con respecto a los muestreos son anuales, en mayo y noviembre. En el año 2019, yo no me voy a detener en los indicadores, porque eso lo va a presentar el grupo 6 después en el seminario, pero sí me voy a detener en la tesina de Agustina, que lo que hizo, también tiene los indicadores que van a mostrar después los chicos del grupo 6, y establecer la hipótesis, es decir, que lo que se esperaba que el manejo agroecológico mejorara la calidad del suelo con antecedentes de agricultura convencional y los parámetros tendieran a acercarse al suelo cuasi prístino que fue el parque, ¿sí? Entonces, no se hizo en la tesina no se hizo en todos los tratamientos o sitios, sino que fue en el lote 2 con predominancias de cultivo de cobertura, en el lote 3 con cultivos de granos, y en el lote 4 con rotación agrícola pura, pero con eventual pastoreo. Y bueno, y los umbrales fueron los mismos. Esta es la historia de cada uno de los lotes desde el año de su implementación, y el muestreo se hizo aquí en el año 2019, en mayo y en noviembre. Vemos aquí un polifítico, que ya lo habíamos visto antes, que tiene 5 especies y convicia, y mayor cantidad de leguminosas. Si vemos este gráfico que ha hecho Martita con respecto a cuánto estuvo en estos años los cultivos de granos y los cultivos de cobertura, vemos que el lote 2 tuvo 30% de cultivos de granos y tuvo 70% de cultivo de cobertura. El lote 3, 56% de cultivo de granos y 44% de cultivos de cobertura. Y el lote 4, 60% de grano y 40% de cultivos de cobertura. Estas fueron las determinaciones como indicadores que se realizaron, ya sea parámetros microbiológicos y físicos y químicos. Y la tesina, lo que voy a presentar, es lo que se presentó este año en el Congreso de Agroecología, que todavía no fue, pero el trabajo ya fue aceptado, donde todos esos parámetros se correlacionaron, es decir, se hizo una correlación de Pearson con todos los datos obtenidos en los parámetros físicos, químicos y biológicos, procurando establecer un índice simple de calidad de suelo. Entonces podemos observar aquí, por ejemplo, lo que antes les digo es que generalmente desde que empezamos a trabajar en la cátedra con todos estos parámetros en investigación, consideramos que aquellos que están por encima del 55 o del 60, de 0,60 o 60%, consideramos que es una correlación positiva. Entonces, podemos observar cómo, lo que nos interesa es saber cómo correlacionan los biológicos, veamos las enzimas, con el carbono orgánico total y con la estabilidad estructural. ¿Por qué?
Porque estamos diciendo que los indicadores microbiológicos son más sensibles y responden más tempranamente que los físicos y que los químicos, que en general responden entre los 5 y los 10 años de iniciado un cambio en el manejo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Fíjense qué buena correlación que tenemos con la fosfatasa, la arilsulfatasa, que fue la más alta, y la beta-glucosidasa con carbono orgánico total. Es decir, en general tenemos muy buenas correlaciones, tanto con carbono orgánico total como con estabilidad estructural. No son buenas las correlaciones con FDA, pero estamos teniendo un problema de técnica, ¿no? O sea que ha resultado algunas situaciones, entonces suponemos que el problema viene de allí, porque ustedes ya van a ver los otros resultados que van a mostrar los chicos. Entonces, estas relaciones han sido muy buenas, y eso ¿qué nos estaría indicando? Que estas altas correlaciones nos están indicando que va a haber respuesta con respecto al carbono total, y esto podemos considerarlo un índice simple de calidad de suelos. Entonces, podemos concluir que los indicadores microbiológicos respondieron de manera sensible frente a los distintos manejos y con mayor anticipación, ¿sí? Mostrando las mejoras en el suelo agroecológico. Hubo una alta correlación entre las enzimas específicas y el carbono orgánico total, lo que nos está anticipando que viene mejorando la materia orgánica del suelo bajo manejos agroecológicos. Y concluimos con lo que establecíamos con la hipótesis: se contempla a la agroecología como una posible alternativa productiva sustentable para los suelos periurbanos. Esto con respecto al módulo, y también esto con respecto a las micorrizas. ¿Está Lourdes por allí? No la veo. Hola, ¿está Lourdes? Yo no la vi a Lourdes hoy. Bueno, porque ella iba a tratar de llegar, pero bueno. Lourdes lo que evaluó, si no está ahí, Lourdes evaluó micorrizas, ¿sí? Evaluó micorrizas, y acá lo que estamos viendo fueron el lenteja en floración, y esto fue maíz. Entonces, estas son fotos obtenidas por Lourdes con micorrizas arbusculares. Estas, fíjense, son las hifas del hongo que penetran en el tejido de las plantas y que pues son teñidas y observadas al microscopio. Y los tratamientos que estas son vesículas, porque son micorrizas, vesículos arbusculares, es decir, que forman estas vesículas y los arbúsculos, además de estos micelios que están dentro del tejido vascular de la planta. Y vemos, por ejemplo, que fue sin subsolar y subsolado, ¿sí? Y vemos que el porcentaje de micorrización ha sido mayor cuando se ha subsolado el suelo en lentejas, y el porcentaje de arbúsculos también ha sido mayor en el subsolado. Bueno, y estos, con respecto a los parches blancos, lo que se hipotetiza, les digo así porque es el tema de Lourdes, es que justamente el manejo que se implementó en esos 5 años, porque esto fue evaluado en el 2020-2021, sigue los principios ecológicos postulados en la agroecología en cuanto a biodiversidad. Esos parches blancos que ella menciona son una evidencia. Esperen que los muestro acá. Son estos que están aquí, que se ven perfectamente. Esto fue tomado en abril del 2021, perdón. Y esos parches blancos son presencia de micelios de hongo, formadores de micorrizas arbusculares, ¿sí? Ese micelio favorece la simbiosis. Recuerden que las micorrizas forman simbiosis con prácticamente el 90% de las especies vegetales. Y es posible especular que la presencia de micelio facilitará la conexión de los cultivos que van a ser sucesores. Entonces, esas micorrizas quedan en el suelo para los cultivos siguientes, ¿sí? Y aquí también creo que aportó en fotos de mayo 2021, perdón. Y nada más. Esto es en el módulo, Victoria, ¿verdad? Esos parches blancos son las fotos del módulo. Por lo que Sí, fotos del módulo que aparecieron inicialmente. Los primeros parches que aparecieron fueron de los lotes que vos mencionabas antes, en el lote J, que venía de una pastura degradada con muchos años de ganadería y sin uso de agroquímicos. Ese lote debe tener capaz que 12 años sin utilizar agroquímicos. Ahí fue el primero que apareció.
y posteriormente apareció en los lotes que venían de historial agrícola, y lo tenemos disperso en todo el lote, esos parches. Cuando hay menos humedad, se ven menos. Buenísimo. Recordemos que las funciones de las micorrizas, además de establecer estas conexiones, aumentan la absorción de nutrientes, aumentan la absorción del agua y a su vez son solubilizadoras de fósforo, así que cumplen numerosas funciones en el suelo. Bueno, y ahora rápidamente vamos a pasar a otro ejemplo, pero esto ya en el marco de la agricultura urbana. El PAU, que es un proyecto que se inició en la Municipalidad de Rosario en el año 2001, lo que hizo fue trabajar en distintos lugares de la municipalidad para paliar la crisis justamente del 2001 en barrios vulnerables y promoviendo las prácticas productivas agroecológicas. ¿Para qué? Para que las familias huerteras puedan autoabastecerse y a su vez tener un ingreso extra con la venta de las verduras que se producían en estos parques huertas. Con convenio en Pro Huerta con la municipalidad, con el Pro Huerta de INTA, con la CEPAR, que es el Centro de Estudios de Producciones Agroecológicas, y la colaboración de voluntariado de numerosos vecinos. La agricultura familiar se basa en la unidad, o sea, lo que hace es que la producción se basa en la unidad doméstica y en la unidad productiva, ambas están integradas. Y las familias aportan la fuerza del trabajo. El INTA aportaba, además de sus técnicos, igual que la municipalidad, a través del proyecto de agricultura urbana, las semillas para las familias huerteras. Cada huertera se le asigna una parcela de determinada superficie y con el asesoramiento de los distintos técnicos y de promotores que se encuentran allí en el Parque Huerta, en cada uno de los parques huertas, realizan el trabajo y aportan justamente el trabajo y luego la venta de sus producciones. Esas ventas se realizan en ferias de economía social, aquí hay un link para que se puedan informar mejor, y ahí también se formaron agroindustrias urbanas sociales, porque a esas producciones se les agregó valor, ¿sí? Entonces se han transformado también en empresa social de producción y transformación de emprendimientos de agricultura urbana, y son gestionados por las familias y por los grupos comunitarios. Los parques huertas, como les dije, se iniciaron en el 2001 y teníamos el Hogar Español, el Molino Blanco, la Tablada y el último que se incorpora es el Bosque, que es donde nosotros, junto con algunos docentes de edafología, trabajamos. Ahora les voy a mostrar los resultados. Son espacios gestionados, como les dije, por las familias y hoy por hoy hay más de 17 lugares, porque además de los parques huertas hay parques y jardines huertas. Lo que se produce allí se comercializa o es la materia prima de las agroindustrias urbanas sociales. Tienen todas las ventajas de la agroecología, pero a su vez se les suma que lo que se hace es recuperar espacios que en realidad estaban sin utilizar porque estaban o contaminados con basurales o con agentes patológicos o en lugares que no eran cultivables. Y entonces esto también permite utilizar y aprovechar los residuos orgánicos y los insumos que la municipalidad recoge de los distintos domicilios de la municipalidad. Y se transformó en una salida laboral para la mujer y los jóvenes. Por eso son parques. ¿Por qué? Porque se establecen juegos también para que los niños estén trabajando en los juegos mientras su mamá trabajan en la huerta. Este proyecto, fíjense que fue premiado este año, Rosario resultó ganadora frente a otras 4 ciudades, cuando en finalistas, digamos, eran 5 y Rosario salió ganadora, entre 262 postulaciones de 54 países que presentaron proyectos. Y obtuvo el primer premio en el certamen internacional que fue organizado por el Centro ROS, del Instituto de Recursos Mundiales. Creo que fueron $250.000 el premio. Y acá traduje o copié, mejor dicho, lo que dijo Tomasa, que es la promotora del Parque Huerta del Bosque, que ahora la van a conocer a través de algunas fotos, y dijo: mi sueño es que todos los espacios verdes que todavía están quedando dentro del bosque se puedan cultivar. Para trabajar la pobreza nos tenemos que integrar entre todos. Bueno. Este es el Parque Huerta del Bosque, iniciamos el trabajo junto con los chicos de edafología en el año 2010,
Y lo iniciamos aquí, si bien hicimos algo en los otros parques huertas. ¿Por qué? Porque necesitamos un parque huerta que nunca haya sido intervenido, o sea, que no hayan empezado a trabajar. Entonces empezamos aquí. Fíjense, este es el arroyo Ludueña, perdón, este acá, este es el arroyo Ludueña, este es Sorrento, la avenida Sorrento, que después de la autopista se transforma en Newbery. Y bueno, lo que hicimos fue, esto era, como les dije, un relleno sanitario, porque tenía muchísimos escombros y mucha tierra colorada, porque allí se tiraba lo de las demoliciones. Entonces tomamos muestras sin prácticas mejoradoras del suelo, que son estas 1, 2 y 3. 4, donde están ahí establecidos, son tierra enriquecida con materia orgánica, que como les dije son estos restos de poda que van quedando, y algunos echaban la materia orgánica así como venía, y en otros no, eran compostados. Entonces los 5 acá son tratamientos con materia orgánica y compost, y el 6 se había establecido un cultivo de cobertura que era la vicia. Estas son fotos de las parcelas trabajadas por sus productores, y esto es el equipo nuestro de DAFO, de Micro, está Timoni por el INTA, y está el ingeniero Latuca por el PAU. O sea, todos trabajábamos y agarramos la pala igual que todos. Bien, fíjense, estos son los parámetros de suelo y cómo los fuimos trabajando. Hicimos físico-químicos y los microbiológicos. El inicial a los 6 meses y a los 12 meses. Fíjense que muy levemente hubo una mejora a los 12 meses, estoy marcando acá los microbiológicos, y especialmente en lo que fue la actividad enzimática y los heterótrofos totales. Pero fue mucho mayor el carbono de la biomasa y los heterótrofos totales cuando se evaluó el suelo con mejoras, que se hizo al año de haber iniciado el trabajo, ¿no? En el 2010 se hizo en realidad el 14 de abril del 2011 el primer muestreo en el suelo con mejoras. Las variables físico-químicas, fíjense, aumentó más la materia orgánica en agregado de compost que con vicia. Los nitratos aumentaron también notablemente con respecto a los suelos sin tratamiento. El fósforo asimilable pasó exactamente lo mismo. Y fíjese que fue más en el tratamiento con agregado de materia orgánica y compost que con vicia. Y lo que nosotros queríamos con el pH es que bajara. ¿Por qué? Porque como tenía muchos residuos de cal y de materias de demolición, como les decía, cemento, cal, etcétera, tenía un pH alcalino, estaba por encima de 8. Bueno, logró bajar, pero no demasiado en el término de 2 años. Las variables biológicas, acá la tenemos que es lo que pasó entre los 3 años de trabajo. Fíjense que mejoraron, subieron con respecto al suelo sin mejora en ambos tratamientos, la actividad enzimática también y la estabilidad estructural también. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que los residuos orgánicos, compost y cultivos de cobertura aportaron, a pesar de haber sido, no era ni siquiera un suelo, porque no tenía estructura, no tenía materia orgánica, o sea, nos fuimos construyendo con el trabajo de todos, de los huerteros y demás, y de todos los técnicos, se fue construyendo un suelo, porque no era un suelo verdadero, estratificado y demás. Entonces, todos estos tratamientos aportaron todo esto que ya conocemos. Y la vicia, como leguminosa, además aportó la fijación de nitrógeno. Entonces, entre las recomendaciones que como equipo íbamos dando, era que probablemente en las rotaciones que ellos establecían, se podía agregar más cantidad de leguminosas invernales, arveja, lenteja, garbanzo y estivales, porque además de facilitar el aporte de nitrógeno al suelo, permitiría una venta más diversificada y un valor agregado que podían ser comercializados por los huerteros en las ferias, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué manera capacitábamos y cómo compartíamos los resultados? Hacíamos talleres y encuentros participativos en la facultad. Fíjense acá qué jovencitos eran nuestros huerteros. ¿Por qué? Porque empezaron a trabajar, se les pagaba por su trabajo con el proyecto Joven Nacional, que había establecido la Nación en ese momento. Estaban fascinados de venir a la facultad, los llevábamos a conocer toda la facultad. Y en esta foto que ven aquí está Tomasa, que yo les mostré las palabras que Tomasa dijo, Caro, que es una egresada de nuestra facultad y que es una de las técnicas de uno de los parques huertas, igual que Javier Curetot. Acá también está Margarita y está Paula, que ella es del Bosque y ella es de Molino Blanco. Bueno, y Laura por edad fui yo. En este momento
estábamos siendo ahí evaluadas por evaluadores externos, porque habíamos pedido subsidios a la universidad para proyectos de extensión. Entonces, en ese momento fuimos evaluados por 3 evaluadores externos. Realizábamos también encuentros y talleres participativos en territorio, con aulas abiertas. Aquí está Martita con un pizarrón improvisado, mostrando esos resultados que ustedes van a ver después con el grupo 6, con gráficos bien sencillos para que ellos pudieran entender y nos hagan todas las preguntas necesarias para estas jornadas de capacitación. Y por ejemplo, manifiesta la evolución de cada uno de los parámetros en el tiempo, y entregábamos material didáctico para que ellos lo tengan y para que ellos puedan leer y capacitarse, mientras las promotoras hacían las empanadas para después comer todos juntos. Realmente ha sido para nosotros una experiencia tremendamente enriquecedora, y bueno, obtuvimos en estos 2 subsidios de proyectos subsidiados por la universidad como proyectos de extensión. Hicimos publicaciones no solo en revistas científicas, sino también en revistas de extensión, como la de Agromensajes de la Facultad, y más que nunca sabemos que una universidad cerrada sobre sí misma, divorciada de los intereses de la sociedad, pierde de vista su esencia. Así que bueno, y por otro lado, les queríamos dejar algo de sugerencias bibliográficas. ¿Es posible agroecología a mayor magnitud de la que estamos mostrando? Bueno, aquí les dejamos la experiencia de la Chacra Barrow y la experiencia del campo agroecológico La Aurora, para que ustedes si quieren lo pueden googlear y pueden informarse. Tienen grandes superficies, La Aurora fue premiada por la FAO y tienen muchísimos años, fíjense, 90 años Chacra Barrow y 25 años La Aurora. Y videos y documentales y películas que también van a sumar a la clase de hoy sobre la importancia de los organismos vivos y sobre todo los microorganismos en el suelo. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, terminamos con estas presentaciones. Yo lo que voy a hacer ahora, imagino que vamos a la sección de la exposición. Coordina Marta, exacto. Coordina Marta. Sí, yo voy a hacer un cortecito ahí porque esto está bueno también que lo tengamos para publicar. Bien.